Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Estamos hablando directamente desde Israel, esta tierra maravillosa y bendecida por Dios. Si los hombres destruyen, pero Dios quiere lo mejor para el pueblo de Él. Y Él siempre da lo mejor para su pueblo, para sus hijos. Nosotros hemos hablado sobre el reino de Dios y vamos a continuar esto indefinidamente hasta que Dios nos dé otra dirección, otra visión, otra revelación. Pero por ahora vamos a tratar de este asunto porque yo lo considero primordial para que las personas que fueron elegidas por Dios, las personas que ya fueron elegidas por Dios, aunque no entraron, no hayan entrado aún en el reino de Dios, esas personas con certeza van a entrar en el reino de Dios con estas enseñanzas del reino de Dios, que hablan del reino de Dios. Tengo certeza de esto. Y las personas que ya están en el reino de Dios, obviamente, van a ser sustentadas. Ellas van a ser alimentadas con el reino de Dios. Quien está en el reino de Dios sabe que está en el reino de Dios. Y quien no está en el reino de Dios sabe también que no está en el reino de Dios. Pero aquellos que fueron elegidos por Dios y aún no entraron en el reino de Dios, estos con certeza van a entrar con los conocimientos de las Sagradas Escrituras. Jesús comenzó el ministerio de él diciendo para el pueblo: arrepentíos, porque ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Es muy bueno para que usted tenga una idea, amiga, amigo, del reino de Dios. Es solo usted responder esta pregunta: ¿cómo sería el mundo hoy si Adán y Eva no hubiesen caído en tentación, no hubiesen pecado? ¿Cómo sería el mundo hoy? Es obvio que los hijos de Adán y Eva vendrían a ser los hijos de Dios, naturalmente. Entonces, cuando la persona da a luz a una criatura, esa criatura ya tiene el futuro garantizado, el futuro ya trazado en el reino de Dios. Todos estaríamos en el reino de Dios. Todos. Por ejemplo, en la tierra, nosotros somos hoy cerca de 8.000 millones y medio de personas. Pues ya se imaginó 8.000 millones y medio de personas en el reino de Dios, llenos del Espíritu Santo, viviendo en la luz. Ahí yo le pregunto a usted, ¿habrían guerras? No. ¿Habría muerte? No. ¿Habrían enfermedades? No. ¿Habrían dolores? El mal no existiría porque solo existiría un reino, que es el reino de Dios, que se inició con Adán y Eva. Por eso Dios los hizo perfectos, para que sus hijos sean perfectos en todo. No habría deformidades físicas y cosas y tal. El mundo sería otra cosa cuando Adán y Eva. Aquí solo existía el reino de Dios. Solo Dios reinaba. Dios
descendía para pasear con su creación. Él descendía en los cielos, aquí en la tierra, en el Edén, para pasear con Adán y Eva. Entonces, había solo un reino, solo un rey, un solo Señor. Entonces, había paz, perfecta paz, justicia, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando Adán y Eva pecaron, entonces Dios dejó que el ser humano viniese a cosechar el fruto de su pecado, hasta que un día Él envió al Hijo de Él para morir por nuestros pecados. Entonces, entienda bien, por favor, si no hubiesen cometido el pecado, entonces Dios estaría reinando aquí, con nosotros, con sus hijos. No, en fin, sería un pedacito, un pedazo del cielo aquí en la tierra. Pero desde el momento que ellos pecaron, entonces Dios salió y dejó que el hombre coseche los frutos de su pecado. Pero Dios es tan misericordioso, es tan grandioso, que Él, para traer al Hijo de Él, a Jesús al mundo, ¿qué fue lo que Él hizo? Él tuvo que crear una nación, levantar una nación, un hombre, una mujer, que serían, por ejemplo, los iniciadores del reino, un reino de justicia, no un reino exactamente el reino de Dios, pero un reino que comenzase con la justicia, se viviese en la justicia. Entonces él llamó a Adán, llamó a Abraham y a Sara. Entonces, primero él creó a Adán y a Eva, a imagen de él, a imagen de Dios. Pero después él llamó a Abraham, lo llamó a Abraham y obviamente a Sara. ¿Y por qué él llamó a Abraham y a Sara? Porque Abraham era un hombre que amaba la justicia, buscaba la justicia, andaba en la justicia. Esto agradó mucho a Dios. Entonces, a través de Abraham, él él vendría a ser una nación en que vendría a engendrar a su hijo, Jesús. Entonces, de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, Jacob engendró 12 tribus, y la tribu de Judá, con Lía, Jacob y Lía, engendraron a Judá. Judá era un padre, era la tribu que engendró al Señor Jesús. Engendró a María, y María fue usada por el Espíritu Santo para engendrar al Hijo de Él, para que entonces comenzase todo de nuevo, el reino de Dios. Entonces, conforme Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, los creó a su imagen y semejanza a través de Jesús. Él no creó a nadie más con su imagen y semejanza, pero a través de Jesús, a través de Jesús, de la forma como Él vino al mundo por el Espíritu Santo, a través de Jesús, quien cree en Jesús vendría a nacer de Dios, de la forma como Jesús nació. Y entonces comenzó el reino de Dios con Jesús. Por eso es que
allá en el Nuevo Testamento, Jesús habló mucho sobre el reino de Dios. Los apóstoles también hablaban. Ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de alegría, pero es un reino que es dirigido por el propio Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, es esto. Cuando ella es sellada con el Espíritu Santo, ella nace en este reino, en el reino de Dios, en el reino del Espíritu Santo. Ahí, ¿quién va a dirigir a aquella persona? ¿Quién va a orientar a aquella persona? Va a ser el Espíritu Santo, no va a ser más el mal, el diablo. Ahí el Espíritu Santo va a guiar a aquella persona porque ella recibió el Espíritu de Dios. Ella pasó a tener la imagen de Dios. La imagen de Dios. Porque es nacida del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Jesús le habló a Nicodemos? Quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es invisible, es espiritual. Nosotros no sabemos quién pertenece. Solo nosotros sabemos de nosotros. Yo sé de mí. Yo sé de mi familia, de Esther, en fin, yo sé de mi familia y de los colegas míos, de ministerio. Pero yo no sé de todas las personas, yo no conozco a todas las personas. Pero uno identifica al Hijo de Dios, una persona que pertenece al reino de Dios, un ciudadano del reino de Dios, a través de sus frutos. Jesús dice que por los frutos se conoce el árbol, si el árbol es bueno o no. Entonces, por los frutos, nosotros identificamos quién pertenece al reino de Dios, quién nació del Espíritu Santo y quién no nació. No hay otra forma. No es porque la persona habla en lenguas que ella es del reino de Dios. No, no necesariamente, porque el diablo también habla en lenguas. El diablo habla en lenguas. Entonces, el diablo profetiza también. El diablo también hace milagros. ¿Usted sabía de esto? En un centro espiritista yo puedo hablar de esto porque yo fui curado en el espiritismo. En un centro espiritista de Allan Kardec, si no me equivoco, en San Cristóbal, en la calle. Hasta hoy está allí el centro espiritista. Yo fui curado por un médico espiritista que se llamaba el doctor Santos Nieto. Usted, que es de Río de Janeiro, debe haber oído hablar de él porque él hasta llegó a ser diputado. Entonces, él hizo un rezo allí, sacó la verruga mayor que yo tenía en el cuerpo, hizo un rezo y después se terminaron todas las verrugas. Yo tenía verrugas en todo el cuerpo, en la boca, en fin. Y yo fui, entre comillas, curado. Entonces, el diablo hace milagros, pero no son los milagros, ni los que hablan de la Biblia, los que predican la palabra de Dios, ni los profetas, porque Jesús habló que en el día, al final, al rendir las cuentas, muchos dirán, pero Señor, predicamos tu palabra. Nosotros hablamos en lenguas, curamos a los enfermos. Y Jesús dice, nunca los conocí. Va a decirle a estas personas, nunca los conocí, porque presentaban trabajos, pero no presentaban frutos. Ellos hacían la obra, pero no eran la obra de Dios, no eran de Dios. Entonces, cuidado, amiga, amigo,
no se eluda, no se engañe con esos predicadores. Yo les dije y les repito, usted cuando oiga mi mensaje, busque confirmar si lo que yo hablo combina con lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo. Usted sabe, usted me conoce por lo que yo hablo, lo que predico, lo que enseño, la oración, pero usted no convive conmigo. ¿Cómo usted va a saber de mis frutos? ¿No es? Usted solo va a saber de mis frutos cuando usted conviva conmigo. Usted va a saber si realmente los frutos son de Dios o no. Entonces, muchas personas salen por el mundo predicando el Evangelio como si fuese, como hablamos ayer. Jesús dice que hay muchos lobos, muchos vestidos de lobos, que se hacen pasar por hombres de Dios, pero son falsos profetas, como yo hablé al respecto del profeta Pix, que es una barbaridad que inventaron ahora, y ellos se aprovechan para que vienen a sacar el provecho de otros. Pero nosotros vemos así, que cuando la persona nace del reino de Dios, ella es hija de Dios, ella realmente es hija de Dios, porque ella nació de Dios, ella no nació del hombre. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, los hijos de Dios serían nacidos del hombre. Pero como los hijos de Dios, como Adán y Eva, pecaron, entonces ellos engendraron hijos rebeldes, como ellos eran rebeldes, y la humanidad creció en esta rebelión, o sea, creció en el reino de las tinieblas, porque el reino de la luz quedó apagado. Entonces, Dios, a través de Abraham y Sara, trajo al mundo al hijo de él, y el hijo de él, ese sí, murió. Él vivió en la justicia, él vivió según la voluntad de Dios, él fue perfecto, él no erró en nada, él no tenía pecado, él no precisaba ni ser bautizado en las aguas, pero para cumplir la ley, él se sujetó al bautismo y luego enseguida recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Luego fue llevado al desierto para ser probado. Y él fue probado y aprobado, porque él no cayó en tentación. A partir de allí, él comenzó a predicar, a enseñar el reino de Dios. Mire, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Ahí dice el texto sagrado que el pueblo que habitaba en las tinieblas vio una gran luz. ¿Por qué? Porque Jesús, ahora sí, el rey del reino de Dios, había llegado hasta ellos. Y eso es lo que tiene que suceder con todos. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Ahora comprende lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, conforme habla el apóstol Pablo. El reino de Dios no es comida ni bebida, pero es paz, es justicia, alegría, es el reino de Dios. Y en cuanto la persona no tiene esto, por ejemplo, paz, solo tiene paz quien nace de Dios. Y esa paz no se trata, yo no voy a tener problemas. No, yo tengo paz, nosotros vivimos en paz. Nosotros vivimos en paz porque estamos en el reino de Dios. Pero nosotros tenemos luchas. ¿Por qué? Porque junto a nosotros están los vecinos y el vecino que está en las tinieblas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que la luz y las tinieblas van a combinar? No hay cómo.
Yo hablé ayer, antes de ayer, que si usted quiere ser feliz en el casamiento, primero, usted tiene que entrar en el reino de Dios. Segundo, usted tiene que encontrar una persona dentro del reino de Dios. Porque si usted quiere estar dentro del reino de Dios y se casa con una persona que no está en el reino de Dios, su casamiento va a ser un fracaso. Sus hijos, muy, muy probable que van a vivir en tinieblas. ¿Por qué? Porque dentro de su casa ya hay una separación entre la luz y las tinieblas. Existen dos personas que una sirve a Dios, otra sirve al diablo, digamos así. Entonces, amiga, amigo, déjeme beber un poquito de agua. Entonces, ahora usted tiene una idea más grande de lo que Jesús quería decir. El tiempo está cumplido y el reino de Dios está próximo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Enseguida Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquella profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Evangelizar a los pobres. ¿Qué quiere decir evangelizar? A las personas humildes. A las personas humildes en espíritu, conforme él dice en Mateo capítulo 5. Él dice, bienaventurados, o sea, felices son aquellos que entraron en el reino de Dios. Felices son los que entraron o los que son humildes en espíritu. Y la humildad en espíritu, la persona precisa ser, ella tiene que confiar en Dios para poder entrar en el reino de Dios, para que para ellas es más fácil que para los ricos. Los ricos ya confían en sus riquezas. Los ricos son señores, tienen muchos empleados, tiene riqueza, tiene dinero, tiene el mundo a sus pies. Pero ellos van a morir y el alma de ellos está perdida. ¿Por qué? Porque en vida se sirvieron a ellos mismos. Quien reinaba dentro de ellos era la riqueza de ellos. Ellos servían a las riquezas de ellos. Entonces, por eso Jesús habla también cuán difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. Cuán difícil entrará, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Porque no se quiere sujetar a ningún reino. Porque Él es rey, por donde fuese. Porque carga sus riquezas. Él tiene su riqueza. Aquellas personas poderosas, son empoderadas, que se creen, ¿no? Entonces, usted verifica que el reino de Dios se opone al reino de las tinieblas y viceversa. Y no hay otro reino, no existe una columna en el medio. O la persona pertenece al reino de Dios o la persona no pertenece al reino de Dios. Como yo les dije inicialmente, hay personas que ya están en el reino de Dios y hay personas que no están en el reino de Dios, están aún en el reino de las tinieblas, en el reino de este mundo. Por eso son personas sinceras, son personas verdaderas, son personas que les gusta la justicia. Por ejemplo, mi papá era un pecador, pero mi papá, él amaba la verdad. Y solo por el amar la verdad,
al final de la vida, Él se rindió. Él entregó su vida para Jesús. Y nosotros conocimos a Jesús también. Entonces, Él dejó un ejemplo de Padre para nosotros, para que nosotros le podamos seguir en la línea de Él. Entonces, es así. Hay personas que están en el reino de las tinieblas y no saben que están en el reino de las tinieblas, pero cuando conocen el reino de la luz, inmediatamente abrazan esa fe. Por eso es que Jesús envió a sus discípulos y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quien crea y fuese bautizado será salvo. O sea, quien cree y sea bautizado va naturalmente a entrar en el reino de Dios. ¿No es bueno? Entonces, usted que conoce a personas, amigas, parientes, personas incrédulas, no creen en Jesús, pero son personas que les gusta la verdad, les gusta la justicia, buscan vivir en la justicia. Estas personas con certeza van a tener la oportunidad y ellas van a abrazar esta oportunidad y van a aceptar a Jesús. Obviamente van a tener su experiencia personal con Dios. Y es para estas personas que nosotros les estamos hablando del reino de Dios. Yo sé que hay aquellos que no les gusta este discurso porque les gusta el reino de las tinieblas. Y Jesús dice: nadie puede servir a dos señores, porque o ha de odiar a uno y amar al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. O sea, está hablando aquí de la existencia de dos señores: el Señor Dios, el Creador, y el diablo, que lleva a las personas al pecado, como hizo con Adán y Eva. Entonces, ahora usted entiende por qué nosotros oímos tanto a Jesús hablar del reino de Dios, del reino de Dios, el reino de Dios. ¿Sabe que aquellos que no conocen aún a Jesús, que no se convirtió, pero les gusta la verdad, son personas sinceras, son personas honestas, son personas que buscan vivir en la justicia? Esas personas van a tener la chance y con certeza van a ser salvas, porque ellas van a abrazar, van a conocer la verdad, porque es Dios quien revela el reino de Dios para nosotros. Es Él quien engendra hijos para el reino de Dios o en el reino de Dios. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Nosotros vamos a continuar trabajando sobre esto. Hablamos ayer, usted vea que hablamos ayer sobre el Espíritu Santo, el reino de Dios, el casamiento, el matrimonio. El matrimonio tiene todo en común con el reino de Dios. Porque el matrimonio, por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Adán sería, digamos así, un tipo de Jesús. Y Eva sería un tipo de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, por eso Dios, como está escrito allí en las profecías, ahí en Isaías, Él dice que odia el divorcio. En Malaquías, Dios odia el divorcio, la separación. Él no quiere la separación de la pareja, porque cuando hay un casamiento, cualquier casamiento, todos los casamientos, sea en la brujería, en la iglesia, en cualquier lugar, Dios está presente. ¿Usted sabía de eso? Mañana vamos a hablar sobre eso. Que Dios los bendiga a ustedes y hasta allá. En nombre del Señor Jesús, Dios
está presente, Dios se vuelve testigo cuando hay un casamiento. No interesa en qué iglesia fuese, en la macumba, sea donde sea. Dios se hace presente como testigo de aquel casamiento. Dios los bendiga. Hasta mañana. En nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.